habla a mi espíritu, abre mi entendimiento. Permite, Señor, que hoy pueda escuchar atentamente tu voz. Que tu Espíritu Santo hable a mi vida hoy. Que no tenga un corazón duro, una mente cerrada, que no me distraiga fácilmente, sino que aproveche este espacio para dejar que Jesucristo, hable a mi vida. Señor, te doy gracias en esta mañana por este privilegio tan grande que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, y poder, Padre de la Gloria, bendecir y ser bendecido a través de ello. Te doy a ti toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación en el nombre de Jesús. Amén y amén. La enseñanza de hoy tiene un título muy especial. ¿La culpa es de la vaca o no? ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿La culpa es de la vaca o no? Y usted termina diciendo, ¡mu! Hay una historia en un libro homónimo que se llama La culpa es de la vaca, que cuenta que en algún lugar un gobierno se empezó a preocupar porque uno de sus principales renglones de exportaciones, las carteras de cuero, empezaron a ser muy poco vendidas en el exterior. Las exportaciones de ese país empezaron a bajar y el gobierno estaba muy preocupado de por qué no se estaban vendiendo las carteras de cuero. Así es que llamó al principal gremio que representaba a los exportadores de carteras y ellos dijeron, gobierno, lo que pasa es que las carteras nos están llegando muy costosas y y nos ha tocado poner unos precios muy altos y la gente ya no quiere comprar carteras tan costosas. Entonces, un investigador del gobierno decidió ir hacia los fabricantes de carteras a preguntarles por qué estaban fabricando carteras tan costosas. Y ellos dijeron, definitivamente el problema no es nuestro. El problema es de los que nos están vendiendo el cuero. Cada vez están vendiendo un cuero más costoso. Así es que las curtimbres son los que tienen la culpa. El investigador decidió ir a las curtimbres a preguntar por qué estaban vendiendo un cuero tan caro. Las curtimbres dijeron, definitivamente el problema no es nuestro, el problema es de los mataderos. Prefieren vender la carne y los cueros los están dando cada vez de peor calidad. Por eso, cada vez tenemos menos cuero de calidad y nos toca subir el precio. La culpa es de los mataderos. Así es que el investigador fue al matadero a preguntar por qué estaban vendiendo el cuero de tan mala calidad y por qué el precio del cuero había subido tanto. Y los del matadero dijeron, la culpa no es nuestra, la culpa es de los ganaderos. Esos ganaderos cada vez nos mandan unas vacas más malas, con cuero muy malo. Vaya, pregúntele a los ganaderos. El investigador fue hacia los ganaderos. Y los ganaderos le dijeron, nosotros no tenemos la culpa. Son esas vacas que se recuestan en los alambrados y rayan todo su cuero. Y ya no podemos sacar tanto cuero. El investigador tomó el reporte y fue al gobierno y le dijo, en definitiva, después de una investigación muy exhaustiva, el problema de las carteras de cuero es culpa de la vaca. Esta historia
de liderazgo que está consignada en un libro con el mismo nombre, La culpa es de la vaca, nos cuenta la historia con el ánimo de hacernos reflexionar sobre algo que es vital en nuestra vida: asumir las responsabilidades o echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Y en la Biblia tenemos varios relatos que nos hablan acerca de ello. Por ejemplo, cuando Aarón hizo el becerro de oro, Moisés le preguntó: ¿qué has hecho? Y él dijo: es el pueblo el que me dijo que le hiciera un Dios. También cuando Samuel increpó a Saúl por haber ofrecido la ofrenda, Saúl también se excusó diciendo: es que tú te demoraste mucho, entonces yo tomé una decisión de hacer algo. Pero si nos vamos incluso al Génesis capítulo 2, versículo 8, nos encontramos el pasaje originario que tal vez nos muestra cómo el hombre y la mujer tienden a echarle la culpa de sus fracasos a otras cosas antes que asumirlos. En el capítulo dije en el 2, en el capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto. ¿Y qué pasó? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto has hecho, maldita serás entre todos los animales y más que todas las bestias del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes tomar asiento, quienes están de pie. En este caso la culpa no fue de la vaca, sino de la serpiente. Pero quiero que analicemos varios elementos que nos deja este pasaje. El primero, dice la palabra de Dios, ya el hombre había pecado con la mujer. Dice en el versículo 7, que no lo leímos, pero dice que cuando ellos les fueron abiertos sus ojos, tomaron hojas y se cosieron vestidos de hojas y se los pusieron para no estar desnudos. Y podemos ver que cuando el hombre sabe que la embarró, sabe que fracasó, sabe que no hizo algo, siempre intenta tapar lo que hizo. Y las hojas son ese intento fallido del hombre a través de la religión de intentar agradar a Dios después de que él la embarró, pero piensa que él mismo puede arreglar las cosas. Él piensa que a través de cumplir una penitencia, de cumplir una promesa propia,
Él podrá arreglar su pecado. Pero realmente las hojas no sirvieron de nada. Dios dice la palabra que Él descendió al huerto del Edén y allí empezó a llamar al hombre. Y dice la palabra del Señor que Dios se acerca al hombre y pregunta, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Dios sabía dónde estaban. Dios sigue sabiendo dónde estás tú. Dios sabe hoy dónde estás tú. Pero te hace la pregunta, ¿dónde estás? ¿Estás con Dios? ¿Estás en el camino de Dios? ¿O estás apartado del camino de Dios? Y Él te sigue preguntando, Él se acerca a ti, aunque ellos lo hubieran embarrado, aunque estuvieran en pecado, aunque usted y yo estemos apartados del camino de Dios, Él sigue diciendo, ¿dónde estás? Pero ¿qué le pasó al hombre? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Te oí, ¿y qué? Y tuve miedo. Muchas personas se excusan en el miedo es paralizante, ¿cierto? Tienen miedo de ser juzgados, sentenciados, tienen miedo de asumir su responsabilidad. Muchas personas tienen miedo y ese es un primer elemento que impide que nosotros asumamos nuestras responsabilidades. El miedo. Pero nadie se puede esconder eternamente de Dios. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Dios observa todo. Así es que el hombre le tocó a salir a dar la cara. Y el hombre le dice, ¿por qué tenía temor? Porque estaba desnudo. La consecuencia. Ojo, el hombre no dijo de entrada, es que yo te desobedecí, es que yo comí del fruto. Él no le dijo. ¿Qué le dijo? La consecuencia. Estoy desnudo. Muchas veces nos acercamos a Dios a través de la consecuencia. Señor, estoy mal económicamente. Señor, estoy mal con mi pareja. Señor, estoy mal con mis hijos. Señor, mis hijos están perdidos en la drogadicción. Señor, mis hijos están perdidos en el alcoholismo. Señor, perdí a mi esposa, ya mi esposa no me ama. Y tal vez Dios te está preguntando, ¿y quién te ha hecho saber esto? ¿Cuál es la consecuencia? Nos acercamos a Dios con sinceridad a decirle, Señor, es que yo descuidé a mis hijos. Me equivoqué. Señor, es que yo maltraté a mi esposa y por eso ella ya no me ama. Señor, es que yo me gasté el dinero que no era mío y por eso estoy mal económicamente. O llegamos al Señor con la consecuencia. Señor, ayúdame porque estoy muy mal. Pero el Señor siempre te quiere llevar a que tú reconozcas tu falta. Y dice el texto que cuando Dios lo confrontó sobre lo que realmente había sucedido, ¿el qué hizo? ¿A quién le echó la culpa? ¿Saben que directamente le echó la culpa a Dios? Porque dijo, la mujer que tú me diste, como quien dice, ¿a qué me puso esa mujer aquí?
Le echó la culpa a Dios. Y sabe que hay muchas personas que en su vida han tenido fracasos. Todos hemos tenido fracasos en nuestra vida. Todos hemos tenido errores. Hemos cometido errores en nuestra vida. Pero sabe que hay muchas personas que han cometido errores en su vida y que hoy, de una manera muy indirecta, están diciendo que la culpa de todo eso es de Dios. No, yo jamás le he echado la culpa a Dios de nada. No, Dios, Diosito lindo, hermoso, como estás allá de lindo. No, no ha sido culpa de Dios. Pero cuando tú dices, por ejemplo, es que yo soy así porque mi papá fue así conmigo, o porque mi papá me abandonó, o por la familia que yo tuve. Tú estás diciendo, es que Dios, si tú me hubieras puesto en otra familia, seguramente yo sería mejor. Señor, es que tú me pusiste en una familia pobre. Si tú hubieras puesto en una familia rica, pues tendría todas las oportunidades. Señor, es que tú me diste un papá borracho. Pues si hubiera tenido un papá en sano juicio. Pero las personas que permanentemente se están excusando en otras cosas para explicar por qué fracasan en su vida, están en un círculo vicioso. La mujer que tú me diste, y uno podría entrar, si hubiera un consejero matrimonial ahí, de pronto hubiera escuchado, dirá, sí, qué mujer tan mala, hermana, la que usted tiene. La embarró. Pero el hombre, ¿quién era el que tenía la administración del lugar? ¿A quién le delegaron la administración del lugar? ¿Quién podía haber tomado la decisión de sí o no? ¿O le pusieron un revólver a Adán para que comiera? Es más, ¿por qué Adán tenía descuidada a la mujer hablando por ahí con extraños? Entonces, el hombre no tenía excusa. Pero cuando Dios, perdón, fue a la mujer, ¿qué le dijo la mujer? La serpiente. La mujer tampoco tuvo la capacidad de decir, Señor, yo escuché cuando tú dijiste que de ese árbol no podíamos comer, pero le creí más a la serpiente que a ti. Porque en últimas, el gran origen del pecado de Adán y Eva no es haberse comido el fruto, es haberle creído a alguien más que a Dios. Y Dios en la palabra te ha dicho que tú eres una persona pecadora, pero que Cristo vino a morir por ti, a darte la salvación. Que todo aquel que cree en Cristo Jesús obtiene la salvación de su vida. Que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. ¿Qué te pide Jesús? Que te arrepientas de tu pecado y le entregues su vida y lo sigas a Él como maestro, como Señor, como Dios de tu vida. Pero muchos le han hecho caso a otras cosas del mundo y no le han hecho caso a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso en su vida hay muchos fracasos. ¿Sabe qué hizo Dios cuando descendió y les preguntó? Algo que Dios siempre quiere que nosotros hagamos cuando nos equivocamos.
cuando fracasamos, cuando pecamos. Él quería que ellos reconocieran su pecado, reconocieran su falta, no que le echaran la culpa a los otros, no que sacaran excusas, que ellos reconocieran su falta. Porque solamente cuando reconocemos nuestra falta, damos el primer paso para la sanidad y la restauración de Dios. Nadie que no reconozca delante de Dios su pecado puede ser sanado y restaurado. Nadie que, por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados, pero no termina ahí. Así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Significa que para obtener el perdón de Dios usted tiene que estar a paz y salvo. Tiene que pedir perdón. Ese es el método de restauración. Pero como el hombre no reconoció, sino que evadió, las consecuencias son más graves. En el sistema judicial, cualquiera en el mundo, por ejemplo, cuando un abogado, un buen abogado, se encuentra con una persona y le dice, hermano, dígame la verdad. ¿Usted es culpable? Y si la persona le dice, sí, yo sí cogí eso, la embarré, ¿qué le dice el abogado? Hermano, es mejor que confiesen para que le reduzcan la pena. Pero si la persona dice, no, yo soy inocente, y él sabe por dentro que se robó eso, dice, yo soy inocente, abogado, defiéndame. El abogado dice, listo, vamos a juicio. Y como el juicio se demora más, ¿qué pasa cuando el fiscal le lleva todas las pruebas? ¿Qué hace el juez? Mi hijo, usted aquí no hizo perder mucho tiempo diciendo que usted era inocente. Resulta que no, ya están las pruebas. 5 años y 2 meses como le metieron a EPA Colombia. A la cárcel. Porque el que confiesa tiene rebaja. Pero el que no confiesa, se la sentencian toda. Toda. Y eso fue lo que pasó con el hombre. Como no confesaron, como no se arrepintieron de inmediato, fueron expulsados del huerto del Edén. Castigo para ellos. Así es que la evasión no lleva a nada bueno. Veamos algunas características que usted va a mirar si se refleja en 5 características que tienen las personas que evaden responsabilidades. Dale la siguiente, por favor, Diego. La primera, una palabra que hemos usado, para muchos puede ser nueva, dice procrastinación. Casi se me cae una calza diciendo eso. Procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Acción o efecto de procrastinar. Es aplazar las cosas. Aplazar los compromisos. Eso es procrastinar. Las personas que evaden sus responsabilidades empiezan aplazándolas. Lo hago el próximo año, lo hago el próximo mes. Más tarde lo hago. Por ejemplo, este año sí voy a hacer gimnasio.
Pero empiezo en febrero y ya estamos en febrero. No, empezamos en marzo. En marzo sí. Este año voy a ser un mejor cristiano. Peri eres, pastor. Peri eres. Y marzo y no ha arrancado. Este año sí. Y nada. Procrastinar es aplazar los compromisos. Una persona que evade las responsabilidades normalmente está aplazando tareas importantes o dejando para hacerlas en último momento. ¿Conoce usted personas que dejan todo para lo último? ¿Usted está entre los que dejan todo para lo último? Ojo, síntoma de que usted evade responsabilidades. Segundo, son personas poco comprometidas. Es decir, no cumplen lo que prometen o lo cumplen a medias. ¿Sí? Yo sí voy a llegar temprano. Yo me voy a poner un propósito, es que voy a llegar puntual. Puntual. Y nada. Le dicen, es que usted es el responsable de tal cosa en la empresa. Usted es el responsable de lavar los platos en la casa. Y no, los platos no. Se llegó el almuerzo, se llegó la comida y los platos nada. O dejó mal mojada toda la cocina. Eso no, mejor que no hubiera lavado nada. Poco compromiso, hace las cosas ahí como a medias. ¿Sí? Tercero, excusados. Ah, usted conoce una persona que para todo tiene una excusa. ¿Vos por qué no venís tal día a tal cosa? No, yo esos días, si usted supiera todo lo ocupado que yo estoy ese día. Mentiras, que lo ven en pantaloneta ahí sentado en la casa. Excusas. Y sacan excusas. Dice, siempre tiene una justificación para no cumplir un deber. Es que la tarea se la comió el perro. Es que llegué tarde porque había mucho taco. Mentiras, que se levantó tarde. Es que estaba lloviendo mucho. Es que por allá es muy peligroso, yo por allá no voy. Siempre tiene una excusa a la mano. Esas son personas que evaden sus responsabilidades. Dependencia tiene otra característica. Las personas que evaden sus responsabilidades siempre están dependiendo de otros, pegados como un llavero de otro. Si el otro no lo hace, yo no lo hago. Y en los hogares pasa mucho, que puede haber un esposo, una esposa llavero. Si ella o él no lo hace, vamos para la iglesia. Si él no va, ella no va. O viceversa. Si ella no va, él no va. Que vamos a, a trabajar, a mejorar la casa, vamos a remodelar la casa. Si él no toma la iniciativa, ella tampoco, viceversa. ¿Cierto? Hay personas que tienen alta dependencia de otras, ¿cierto? Se quedaron como en el colegio. Hey, anótame en la tarea. Anótame, ¿cierto? Y hay personas que se la pasan el resto de la vida que los anoten en la tarea. Dependen de otros. Adán quiso decirle a Dios que él dependía de lo que la mujer le había dicho, ¿cierto? Y tienen una actitud de negación. Son negacionistas. ¿Qué es eso de ser negacionistas? ¡Ja!
Usted conversa y conversa con él y él nunca le acepta que cometió un error. Y usted se lo puede mostrar, pero es que mira que vos no hiciste esto. No, no, yo sí lo hice, lo que pasa es que usted no lo vio. Nunca se equivocan, nunca tienen la culpa de nada, nunca asumen las consecuencias de sus actos. 5 características de personas que evaden las responsabilidades. ¿Usted se identifica con alguna de ellas? Tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene las 5. Veamos algunas consecuencias, es decir, cuáles son los resultados. Cuando las personas en su vida cotidiana, estamos hablando en la vida cotidiana, ahorita vamos a hablar en la vida espiritual. Cuando usted es una persona evasora de responsabilidades. Vamos a ver 4 cosas nomás. Primera, pérdida de credibilidad y confianza. La gente ya no confía en usted. Voy a poner un ejemplo en el caso laboral. A mí primero que me llamaban tantos clientes para tal cosa, ya no me volvió a llamar ninguno de esos clientes. ¿Será que es probable que usted entregaba tarde? Ya se cansó de que le entregara tarde. Ya se cansó de que usted le dijera mañana y entregaba a la semana siguiente. Pierde confiabilidad, ¿cierto? Contaban con usted, usted no llegó. Se la perdonan 1, 2, 3 veces. ¿Qué dicen? Usted ya no va más. Conocí un compañero de trabajo. Primero trabajó conmigo. Excelente trabajado los primeros meses. Ya cuando se cogía confianza, el hombre empezaba a tomar tinto más de la cuenta, a conversar por los pasillos de la empresa, a dejar acumular el trabajo. Y un día el jefe me pregunta, ¿qué hacemos con Julano de tal? De pronto nos está viendo por pantallas. ¿Qué hacemos con Julano de tal? Yo le dije, no, mire, le he dicho 3 veces, lo hemos sentado. Le hemos dicho, mire, usted es muy bueno. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está dejando de hacer las cosas, sus responsabilidades? ¿Por qué todo lo está dando por última hora? ¿Por qué me estás diciendo mentiras? Que ya atendiste a tal cliente y no lo has atendido. Y le dije eso al jefe y el jefe me dijo, listo, no va más el otro año en la empresa. Cortado. Adiós. No va más. Al otro año me llaman de otra empresa donde lo iban a contratar a él. Es que estamos llamando a pedir las referencias para que usted lo califique. Puntualidad. Y yo, ¿y la escala es de 1 a cuánto? De 1 a 10. 10 es muy puntual. 1, y yo, 7. ¿Qué? 7. Y así. Lo contrataron. Lo contrataron. Me llamó todo contento. Me contrataron. Yo, muy bueno. Amanece bien, haga bien el trabajo, hermano, que usted es muy bueno. Empezó. No, servía hasta para remedio. Después de unos meses, hombre, yo no volví a ver a fulano de tal. No, irresponsable. Dejó todo tirado. No le decía las cosas, decía que sí, no las había hecho. Y yo por dentro, yo sé de qué me está hablando usted. Callado.
Y ahí volvió y perdió. Y así ya no lo volvió a ver en ninguna de estas empresas. ¿Por qué? Perdió credibilidad y confianza en el gremio. Ya todo el mundo decía, no, él empieza muy bien, pero termina mal. ¿Usted es una persona que refleja credibilidad y confianza? Dos, consecuencias, resultados, efectos de no asumir responsabilidades. ¿Qué pasa? Estancamiento personal. Lo uno va ligado de lo otro. Cuando usted no genera confianza, credibilidad, cuando usted no asume roles, responsabilidades, usted está estancado. No crece. Tres, genera ambientes tóxicos. ¿Por qué? Porque usted se empieza a volver tóxico. Usted empieza a decir, no, no, un trabajo todo maluco el que tengo, unos jefes ahí todos chunchurrias que me tocaron a mí. Y empieza a hablar mal de todo el mundo. Habla mal de la familia, habla mal del trabajo, habla mal de la iglesia, habla mal de todo el mundo. Se vuelve tóxico. Se vuelve tóxico. Cuatro, tiene bajo rendimiento y es inestable. Mire, vuelvo y lo pongo en el plano laboral. Esas personas que no duran en sus empresas, o sea, que en un año han pasado por 5 o 6 trabajos y dice, no, ¿y por qué te saliste de trabajo que era tan bueno? No, muy lejos de la casa. Hombre, ¿y por qué tal cosa? Porque, no, mal pago, no sirve, no sirve. Y entonces uno queda pensando, pero entonces no le ha servido ninguno de esos trabajos, ¿cierto? Efecto James Rodríguez, no ha servido ninguno de esos técnicos. Uno se tiene que hacer preguntas en la vida frente a eso, frente a eso. Y lo mismo puede pasar en muchas cosas. En el amor, le conozco, cada mes cambia de novia. ¿Por qué? No asume responsabilidades. Ya cuando la novia le dice, entonces que nos vamos a casar. No asume responsabilidades. Evasivo. ¿Qué nos habla esto? ¿Ustedes creen que estas características son características que identifican o deben identificar un cristiano? Veamos lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. ¿Y no para quién? Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque ustedes sirven al Señor Cristo. Y aquí esto lo cambia todo en este pasaje. Porque usted en su casa, las cosas que hace en su casa, no las hace ni siquiera para usted mismo, ni para su esposa, ni para sus hijos. ¿Cómo las debería hacer? Como para el Señor. Porque usted en su trabajo, las cosas que hace, no las debería hacer para el patrón. Si el patrón lo está viendo o no lo está viendo. Si el cliente lo está viendo o no lo está viendo. Usted lo debería hacer como para el Señor. Y háganlo de corazón. Eso significa, háganlo con excelencia. Háganlo bien hecho.
como les gustaría a ustedes mismos recibirlo. Háganlo todo bien hecho. Asuman la responsabilidad. Todo lo que hacemos, aún más, la vida cristiana la debemos hacer como para el Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida debería ser como para el Señor. Y eso como para el Señor significa como si Dios mismo nos estuviera viendo, estuviera ahí al lado de nosotros cuando estamos haciendo cada cosa de nuestra vida. Si usted fuera consciente de que Dios estuviera ahí supervisándolo, usted, ¿qué excusas podría sacar delante de Dios? Veamos algunos elementos importantes, por lo menos tres cosas importantes para de asumir la responsabilidad y la rienda de nuestra vida. La primera está en 2 capítulo 5, versículo 10. Usted va a buscar ese texto. Y este texto es muy diciente y muy concreto. El apóstol Pablo nos dice en 2 capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos para el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ojo, ¿qué dice la Biblia? Porque es necesario que algunos, así dice, algunos, todos, ¿qué? Comparezcamos, vamos a un tribunal ante un juez, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, ¿según qué? Lo que haya hecho. ¿Lo que haya hecho en dónde? Mientras está en el cuerpo. O sea, mientras esté ¿qué? Vivo. O sea, pastor, que si yo me muero y alguien por ahí paga unas misas para sacarme del infierno, eso funciona. La respuesta es, ojalá, mijo, no funciona. La Biblia dice claramente que mientras estemos ¿dónde? Aquí en la tierra. Mientras estemos en este cuerpecito, compareceremos. Sea que hayamos hecho cosas malas. ¿Usted sabe cuánto inventario está anotado de cosas malas que usted ha hecho en el libro de Dios? Un montón. Pero ¿sabe qué pasa a los que son hijos de Cristo? Que eso está borrado. Que mientras usted y yo estemos en Cristo, que Cristo es nuestro abogado, nos van a leer la sentencia, pero va a decir, ¿sabe qué va a decir Cristo? Tranquilos, este es de los míos. Este no va para castigo, este va para vida eterna. No es las oraciones de su abuelita,
No, yo estoy muy tranquilo porque la abuela es mera cristiana. La abuela ora por mí en todos los matutinos y en todos los ayunos. Yo me voy a salvar. Mi esposita, ay, mi esposita dobla rodilla por mí. Esa hora tan bonito. Yo me salvo porque ella, soy de llaverito de ella. Yo soy el llaverito de ella. Ella me va a salvar. Nadie puede salvar a nadie. Cada uno comparecerá y tiene responsabilidad delante de Dios. Usted aquí puede excusarse. Puede decir, estoy muy ocupado, estoy muy bien, no necesito nada de Dios, no necesito nada de la iglesia. Pero a Dios, ¿qué le vas a decir? O estás pensando que cuando llegues delante de Dios le vas a decir, es que Dios, ese mundo que usted me puso allá tan atractivo, las muchachas tan bonitas, la plata, ese trabajo tan importante, esa profesión tan importante que me diste, es que ese esposo que tú me diste, no, ese esposo nunca me dejó congregarme bien, porque ese esposo era un descarriado. Yo intentaba ir a la iglesia, Señor, y él me jacaba. Le vas a ir a decir eso a Dios. Le vas a decir, es que usted puso a Satanás allá en la tierra, Dios, ese diablo, todo es culpa del diablo. Si usted le va a ir a decir eso a Dios, usted le va a decir a Dios que la culpa es de la vaca. La culpa no es de la vaca. La culpa no es de la vaca. Asuma. Espiritualmente usted tiene que asumir su vida. 2, la responsabilidad familiar. Efesios 6:4 habla específicamente, especialmente este texto a los padres. Mucha atención. El mandato que da el apóstol Pablo, la instrucción que da al apóstol. Dice, y ustedes padres, oh padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y esa es una prioridad. Esa es una prioridad. Mire, si usted le puede dar un buen colegio a su hijo, amén. Si usted le está ahorrando para la universidad, amén. Si usted le tiene los mejores juguetes, amén. Pero lo más importante es que usted le enseñe a él, a ella, del temor del Señor. Y usted le dará cuentas a Dios de eso. Si usted le enseñó o no le enseñó. La decisión es de él o de ella. Pero Dios sí te va a decir, ¿usted le enseñó? ¿Lo instruyó? ¿Lo amonestó? ¿O usted parte sin novedad? Responsabilidad familiar. Asumir esa responsabilidad. Le echamos la culpa, no es que el barrio, no es que los amiguitos, no es que el colegio. Usted no tiene la capacidad de transformar eso. Asuma, no le eche la culpa a otros. 3, responsabilidad laboral. Primera de Timoteo 5:8. Nos dice, pero si alguno no provee a los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Responsabilidades de provisión en la casa, laboral, de trabajar.
¿A quién le estás echando la culpa? ¿A quién le estás echando la culpa? El jefe es malo. No, la empresa es mala. No, los compañeros malos. ¿Y vos? Yo soy un santo. Seguro, seguro. Examinémonos. Examinémonos. ¿Estamos asumiendo la responsabilidad o estamos evadiendo la responsabilidad? Nos estamos eh, fresqueando la conciencia, diciendo, lo que me pasa a mí es culpa de otros. Yo no tengo mucho que cambiar. Hay una reflexión final que quiero leer. Ahí está en la pantalla. Evadir las responsabilidades de la vida no es una buena opción. Si pensamos que las soluciones de nuestra vida espiritual, familiar o laboral están fuera de nosotros, automáticamente estamos pensando que no tenemos nada que cambiar y nada que solucionar. Problemas de otros, yo no tengo que cambiar. Tu hogar está destruido, es culpa de otros. Yo estoy haciendo lo mío. Estás fracasando en tu vida espiritual. No, muchas pruebas, muchas dificultades, muchas ocupaciones. No tengo nada que cambiar. Seguro, seguro. La culpa lo tienen los otros. ¿O qué estás asumiendo tú como responsabilidad? Quiero terminar con esta historia que está en una película cristiana. Se llama Desafío a Gigantes. Un pastor le cuenta esta historia al entrenador de fútbol. En un pueblo había una gran sequía y los cultivos se iban a perder. Así es que dos granjeros decidieron orar a Dios para que Dios trajera la lluvia. Uno se sentó a esperar en su casa que Dios mandara la lluvia, pero el otro, al otro día se levantó a arar la tierra y a prepararla para que la lluvia, cuando la lluvia llegara, ya estuviera todo listo. ¿Cuál de los dos granjeros eres tú? ¿El que está esperando que todo se lo solucionen desde afuera? ¿O el que tiene fe y se pone a actuar? ¿Qué tal si te pones de pie? Cierra tus ojos ahí donde estás, así como cuando empezamos. Tú le dijiste al Señor al iniciar esta enseñanza, habla a mi vida. Y yo no sé si a alguno de los que está aquí Dios le habló. Y si Dios te habló hoy y tú quieres asumir una responsabilidad delante de Dios, esa es la oportunidad, no la procrastines más, no la aplaces más. Y asincérese con el Señor.
Dígale, ¿qué es lo que usted debe cambiar? Si usted le está echando la culpa a la vaca de lo que a usted le pasa, si usted está pensando que nada tiene que cambiar usted, porque todo lo que a usted le pasa es culpa de otro, o si usted hoy dice, Señor, yo quiero asumir una responsabilidad. Y yo no sé en qué plano le habló el Señor hoy, en el plano espiritual. Entonces tú estás diciendo, Señor, yo hoy quiero asumir las riendas de mi vida espiritual, porque he entendido que necesito un cambio espiritual en mi vida, que necesito honrarte con mi vida, porque hasta el momento no te he honrado con mi vida. Entonces usted, Dios le ha hablado en el campo espiritual. A otros les pudo haber hablado en el campo familiar. Señor, tengo descuidada mi familia. Señor, he sido tóxico en mi hogar. He sido tóxica. Entonces Dios está diciendo hoy que debes asumir más responsabilidad, las riendas de tu hogar. Si hay alguien que se está descarriando, se está descarrilando, tú tienes que asumir hoy la parte que te toca. A otro les pudo hablar en su campo laboral, social, de por qué no logro avanzar en mi trabajo, en mi profesión, en lo que he decidido trabajar. Y tal vez no estoy siendo un trabajador ejemplar, tal vez no estoy siendo testimonio, tal vez estoy considerado entre los de bajo rendimiento, los perezosos, los que no asumen liderazgos, los que no toman la iniciativa, los que son ahí esperando que les pongan la tarea para hacerla mal hecha, mediocremente. Entonces Dios te está hablando hoy en el campo laboral y te está diciendo, cambia tu manera de pensar y tu manera de trabajar. Yo no sé si alguien aquí quiere por lo menos en señal de decir, yo necesito cambiar.